Listo. Pues estamos ya listos para la casi entrega de su prototipo físico y mi intención el día de hoy pues, es resolver algunas dudas que puedan surgir para la elaboración de los productos que tienen que entregar. Uno de estos productos pues precisamente es el prototipo como tal, ¿no? Entonces, si ustedes observan este documento de los aspectos que deberían llevar, lamentablemente hubo un punto que ya no alcanzamos a ver. Bueno, no, le dimos prioridad a que funcionaran algunos otros elementos o a ver las partes, los aspectos de otros elementos, así que este lo vamos a quitar, porque este ya no lo pudimos discutir a qué nos referimos con el arco dramático, digo arco narrativo. Entonces, este se quita. Entonces, este es el único elemento que vamos a sacar de la entrega, porque justamente no hemos hablado mucho de las historias y cómo, y que es un tema que requiere un poco más de tiempo para que revisemos. Entonces, los elementos centrales que esperamos que contengan, pues son la experiencia que se desea transmitir, una descripción general, y lo que hemos estado viendo a lo largo de las semanas es que esta descripción general es más útil si, o es más fácil de entender si se utilizan los propios mockups que han desarrollado, principalmente los que han desarrollado las versiones digitales. Porque estos mock-up de versión digital que están haciendo efectivamente ilustran algunos aspectos de lo que ocurre en el juego. Los lentes aplicados, el objetivo del juego, las reglas y procedimientos son centrales, por supuesto, los recursos, los límites, el conflicto que ocurre, el resultado del juego, desenlace y los personajes con la historia que corresponda a cada uno de ellos. Decíamos que la fecha de entrega entonces está planteada para el 31 de octubre, pero como siempre la plataforma no se cerrará, entonces implícitamente pues estaremos dejando abierto hasta el 5 de noviembre para que ustedes puedan subir allí la entrega. Al final nosotros pues les tratamos de respetar lo más posible, pues estos días de descanso para aquellos que lo puedan tomar y pues si no también para que dediquen tiempo a las otras asignaturas en estos días. Entonces, por eso lo planteamos hasta el final de un día hábil para no vernos tan crueles dejándolos sin su pancito de muerto. Entonces, bueno, pues bajo esa idea, pues tengan en mente los alcances del proyecto. Uno de los elementos centrales es elaborar un video máximo de 5 minutos en donde se describa cómo funciona y donde los participantes del juego participen en él, donde se vea cómo funciona el juego. ¿Se acuerdan que cuando ustedes hicieron la modificación del juego de serpientes y escaleras, pues se lo dieron a jugar a algunas personas y las personas jugaron con él? Esa es un poco la experiencia que nosotros queremos que ustedes documenten en este juego. A lo mejor si su juego se alarga, si una partida de su juego se alarga más de 5 minutos, por eso estamos poniendo aquí el límite. No tanto porque ustedes no queremos que se expresen demasiado. Entonces, esto es muy importante que en estos minutos donde ustedes describen cómo funciona y donde se ve su ejecución, queremos que sea más que como una demostración, que sea una ejecución donde se vea hasta dónde sus reglas son consistentes o no, de manera que ustedes definan, bueno, en esta situación ocurre tal cosa. Por ejemplo, en la sesión anterior donde veíamos el ejemplo del laberinto que nos mostraban sus compañeros, que entonces en este ejemplo, que me parece que era de Diego, entonces él nos mostraba una serie de imágenes de a lo mejor cómo serían
las pantallas en ciertas partes, pero cómo se ve la dinámica del juego, pues yo por eso ahí decía, pues lo que pueden hacer es imprimir el laberinto en grande o dibujarlo en una hoja de papel un poco más grande para que sobre eso se vea qué pasa con los movimientos de los jugadores. Y entonces eso es lo que tendrían que grabar, cómo se va haciendo este movimiento real de los jugadores ante ciertas acciones. Entonces, más que como una demostración, a diferencia de lo que veíamos a lo mejor en este video donde le vas dando clic y se va moviendo solo sobre una ruta, pues acá lo que nosotros buscamos es también que se vea el funcionamiento de las reglas y procedimientos que ustedes van diseñando. Y esto está entonces a colación con lo que dice Maite acá en el chat. Entonces, dice si realizó una mini ejecución, como iría un buen caso y un mal caso del juego. Entonces, no tiene que llevar todas las pantallas, pero sí tiene que verse de manera fluida cómo jugaría. Por ejemplo, el juego que ella plantea, si se acuerdan, es este juego que acá lo podemos retomar. Y es este juego que está aquí de paparazzi, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que debería verse reflejado en este video es qué sucede bajo ciertas situaciones. Como bien dices, pudiera funcionar bien el caso de cuando las cosas salen bien y cuando salen mal. Lo que yo necesitaría es a lo mejor verlo un poco más. Si tienes la animación, si ya está lista y la tienes en tu computadora, pues compártela para ver si se entiende bien. Si no, pues la agregas acá y la reviso yo más tarde. Pero si ya necesitaría ver para poder identificar. Entonces, a ver, vamos que cabe poner una animación. Entonces, en dado caso, pues no se puede jugar, pero sí tiene como cámara, cómo la cámara se mueve cuando alguien te atrapa y así. Entonces, al final lo que buscamos con estos prototipos es ver, ¿no? Ya el concepto se alcanza a identificar con algunas de estas pantallas, ¿no? Pero lo que también buscamos ver a través del prototipo físico, hasta donde se pueda, es la congruencia de las reglas y si la propuesta que ustedes están haciendo en este momento está o no alineada con la experiencia que ustedes intentan plantear, que es, en su caso, la emoción de ser o no descubierto. Aquí inclusive yo le agregaría, decíamos, la emoción de ser un paparazzi. Finalmente ese es el punto central, ¿no? Más bien yo, entonces, eh, eh, cuando lo leíamos la primera vez, no entendía a lo mejor bien la idea y no me detuve demasiado a la experiencia, pero yo creo que en este caso, pues sí, justo la experiencia central me parece de su propuesta es esto, ¿no? Como paparazzi, cómo te deberías de sentir al momento de intentar hacer fotografías sin que te identifiquen que lo estás haciendo. Entonces, bueno, eso es uno de los elementos centrales y por eso decimos que hasta donde sea posible, pues que se vuelva algo más interactivo para que se entienda mejor la idea. Si ustedes encuentran que eso no es posible volverlo concreto, pues ya nos comparten lo que ustedes mejor logren hacer. El chiste es que a partir de este prototipo se pueda lograr esta idea de entender su juego. Al final, el elemento central es que alguien, en este caso los ayudantes y el equipo, sí, por favor, ponlo en el foro, Maite. Al final el objetivo es que nosotros, en este caso el equipo de ayudantes, decía yo, les pueda dar una retroalimentación temprana de su propuesta.
para que antes ya de que ustedes lo implementen, pues ya sepan qué aspectos podrían cuidar o deberían mejorar o poder ponerle más atención a ciertos elementos de su implementación. Si el prototipo es digital, también se tiene que hacer el video, sí, porque de todas formas, aunque sea digital, ustedes entienden muy bien su funcionamiento. Entonces, si ustedes se lo pasan a los ayudantes y ellos no saben cómo usarlo, pues entonces, ¿cómo les van a dar esa retroalimentación? En el caso ya del tercer prototipo, donde ya es un juego totalmente implementado, entonces allí sí es más complicado bueno, ahí sí ya es más bien indispensable que el juego como tal se entienda. Entonces ahí sí ya no tienen que hacer un video, pues, bueno, ya no tendrían que hacer un video explicando cómo se juega, pues porque eso lo podría entender el jugador. Ya más adelante hablaremos más al respecto, pero en esta etapa sí es importante hacer el video, porque además en el video ustedes también van a agregar algunas cosas que seguro el prototipo no identifica, como que se muestre en cada pantalla. Esto nuevamente, si me regreso aquí a esta versión anterior, aquí hay una serie de textos que explican qué está sucediendo en esta imagen. Entonces, eso precisamente es algo que a lo mejor aún en el prototipo digital no se alcanza a entender. Entonces, por eso se vuelve importante el video como un elemento de documentación o de comunicación de lo que ustedes están haciendo. Si estuviéramos en una modalidad presencial, lo que haríamos en ese caso serían presentaciones en vivo donde ustedes nos van explicando cómo ocurre eso. Pero bueno, como por la cantidad de participantes y para poder avanzar más rápido, por eso hemos decidido hacerlo a través de los videos. Entonces, por eso sí tienen que hacer un video todos los productos que se entreguen. Mm, qué más dudas van surgiendo mientras Maite termina de publicar? Vamos a ver si ya apareció. Todavía no. Eh, por ejemplo, entonces yo sigo viendo que muchos de estos videos, en el video deben jugar todos los integrantes del equipo. Pues más bien en el video deben de participar a lo mejor en la descripción. Eso ya depende mucho del juego, ¿no? A lo mejor el juego es para una sola persona, pero si son más de una persona, pues está bien. Si son piezas que se van a ir moviendo, entonces pueden participar varios de los del equipo haciendo alguna de estas intervenciones. Ahí ustedes decidanlo, no es indispensable que todos aparezcan en el video participando, porque depende mucho de la dinámica ya final del juego, ¿no? Más dudas, más dudas. El video puede ser tipo tráiler de nuestro juego. Sí, una parte, o sea, justo a lo mejor el primer minuto los primeros minutos pueden ser de esa manera, pero en otra parte sí tienen que ser muy explícitos con respecto a lo que les estamos pidiendo, principalmente el tema de cómo, acuérdense que todos estos elementos están asociados a los objetivos. Entonces, la vez anterior decíamos, los procedimientos son el cómo los usuarios alcanzan estos objetivos. Las reglas son qué puede y qué no puede hacer. Entonces, cuando ustedes vayan describiendo en su video, eh, cuando ustedes lo vayan describiendo en su video, se va a entender cómo funciona su juego a partir de esta descripción. Regreso otra vez al escenario. Si fuera en vivo, pues yo les preguntaría en una presentación
A ver, ¿y cómo se juega? ¿Puedo yo hacer esto? ¿Cuándo ocurren estas situaciones? Entonces, como eso no lo vamos a hacer de forma interactiva, pues más bien espero que su video vaya respondiendo cada uno de estos aspectos. Entonces, ya está acá el video. A ver, por acá. Listo, entonces. Ok, vamos. Cuéntanos, Maite, ¿qué estamos viendo? Ajá. Entonces dice Maite, falta que pongamos narración de cómo funciona, pero es como que los personajes van por ahí caminando y cuando aparecen los símbolos de alerta son como la advertencia de dejar de grabar. Si no lo haces, pues se dan cuenta y pierdes tu vida. Eso, justamente, precisamente como bien dice ella, faltan esas narraciones, pero entonces allí es donde nosotros necesitamos esa información. Yo preguntaría, por ejemplo, ya viéndolo de esta manera funcionando, ¿no? Otra vez regresemos en términos de procedimientos. ¿Qué tendría que hacer el jugador cuando aparece esa advertencia? Por supuesto, tendría que ser bajar, dejar de grabar, o sea, el concepto lo entendemos, es como dejar de grabar, pero acá, por ejemplo, vean que en realidad lo que sucede es que mueve la cámara. Ah, vean, por ejemplo, eso no me quedaba a mí muy claro, no lo tenía tan presente, de que mientras estás presionando la tecla de espacio, es donde tú estás grabando, ¿cierto? Entonces, para eso es este video, precisamente. Digo, para eso es la descripción del juego y para eso es, entonces, en este video donde tú dices, la acción que tiene que ocurrir cuando esto aparece es que va haciendo estos cambios. Entonces, ahí se ven los procedimientos que estamos diciendo, ¿no? Cuando algo ocurre, entonces lo esperado es que el jugador haga ciertas acciones. Luego, ¿qué puede y qué no puede hacer el jugador en términos de reglas? El jugador siempre puede estar grabando. Entonces, bueno, habría que pensarlas, ¿no? Un poco más las preguntas sobre las reglas. Pero creo que exactamente como bien ya lo estamos viendo en este ejemplo, es donde empezamos a relacionar las preguntas asociadas a los conceptos, ¿no? Ahí, por ejemplo, ¿qué pasó en esta última escena? Donde aparece este personaje que queda viendo de frente. Ahí sí te atrapan, ¿ok? Muy bien, entonces, y ahí ya pierde la vida. Ujú. Vean entonces toda esta narración que ahorita está poniendo acá en el chat y que estamos obteniendo a través de la interacción, es lo que eh, debería incluirse como parte de este video. Pero sí, esta ya es una mejor aproximación. Ya con esto me queda más claro cómo se está proponiendo aquí en este juego la forma de trabajo, ¿no? Pues bueno, la mecánica de este juego. Entonces, esta parte se vuelve ya más concisa. Y como insistimos, pues les podemos dar retroalimentación sobre qué cuestiones
deberían de considerarse para trabajar en este juego. Entonces, bueno, ahí va avanzando la propuesta. Ya con esto podemos empezar a dar mejor, entender más claro cómo va funcionando. Entonces, esta animación me parece bien. Efectivamente, es que aquí como es un prototipo de baja fidelidad, sí, pero más interactivo, entonces es más difícil jugarlo. Por eso es que es más fácil hacer este tipo de interacción con prototipos físicos, porque ahí es más fácil la interacción, es menos costosa. ¿Cuánto tiempo creen que le está llevando a hacer estas animaciones a, a Maite? Probablemente, pues algún tiempecito por ahí nos pondrá seguro. Entonces, lo que ocurre precisamente es que estos tiempos de producción a veces son más costosos que si se hicieran en un escenario en papel. Por ejemplo, podría ser, ¿no? Pero depende, hay prototipos que es muy difícil hacer su traducción a la versión en papel. A ver, por aquí vamos a ver algunos de los otros comentarios, vi otras dudas. Entonces dice Joshua, entonces puede ser como cuando presentan un juego con el tráiler y después el CEO de la empresa habla de las mecánicas y demás cosas del juego. Efectivamente, puede ser un poco como cómo se puede realizar su juego, donde veamos también qué pasa. Acuérdense también el, cuando yo hice aquí con ustedes la versión de ejecución en tiempo real del juego de serpientes y escaleras, ¿no? Yo iba haciendo algunas cosas y ustedes a través del chat iban eligiendo por lo menos los personajes e íbamos viendo qué sucedía y ustedes detenían el tirado de los dados. Y eso nos permitió hacer de forma interactiva un juego en línea que realmente pues era un prototipo de muy baja fidelidad. ¿Qué más dice Julio César? Si nuestro juego será 3D, pero por temas de comodidad para hacer el video lo podemos mostrar como 2D, sí, no hay problema. Eh, Dice, como 2 horas porque me había olvidado poner el add-on de Blender, pero es que para hacerlo en papel necesitaba muchas manos que fueran moviendo el personaje y no lo vi viable. Sí, sí, efectivamente, tienes toda la razón. De pronto hacen falta más manos para hacer este tipo de grabaciones, porque viendo tu propuesta, justo se ve que hay varios movimientos de distintos objetos, entonces con varias manos eso es factible de hacer y cuando no, pues puede ser más complicado. Entonces, pero vean, lo bueno es que aquí nos podemos enfrentar con problemas técnicos, como ella lo está diciendo, ¿no? El tema de Blender, algunos de estos módulos para poder hacer algunas acciones con estas animaciones y demás. Entonces, hacer una versión del prototipo en una versión digital a veces no es tan trivial como lo imaginamos al principio, ¿no? Y ahí es donde una versión en papel pues puede ganar algunas horas de trabajo. Entonces, pero ya se va entendiendo bastante más la idea de lo que está ella planteando. Entonces, ahora sí, ya con este video, más las descripciones que está poniendo, pues ya se le puede dar una retroalimentación más completa. ¿Y alguna otra duda? ¿Todo va bien? Para mí, una duda que podría surgir al respecto de esto es, bueno, y entonces en esta parte
cómo se va a evaluar, qué aspectos ah, nos estará pidiendo para hacer la evaluación. Y por eso se vuelve entonces central que regresemos al prototipo anterior. En el prototipo anterior, aquí está. El prototipo anterior, igual que en este caso, establecía entonces el objeto que tendríamos que entregar como tal. Venían las descripciones y por supuesto para la forma de evaluación venía la rúbrica de evaluación que fue la que nosotros revisamos en su momento. ¿Por qué no? Acá está. Entonces, lo que nosotros en su momento para este proyecto les pedimos es si el objetivo del juego era claro, si las reglas eran claras, si la mecánica del juego ayudaba o no a que fuera divertido, cómo era la jugabilidad, cómo les fue con la creatividad, si tenían o no sentido la estructura de su juego, la información de la pantalla, entonces la retroalimentación que se obtenía tenía o no sentido. Esos eran los aspectos que se estaban considerando. Entonces, acá, pues la rúbrica, que ahora se las muestro, la rúbrica tendría que estar con relación a los distintos elementos que aquí se van describiendo. Entonces, lo que nosotros estaremos buscando es precisamente esta relación de cómo estos elementos básicos del juego, los elementos formales, como también les hemos mencionado acá, están o no relacionados con el objetivo del juego y con la experiencia. Entonces, yo aquí, cuando nosotros empecemos a revisar su propuesta, pues estaremos empezando a revisar esta consistencia con respecto a el objetivo y lo que se está planteando. Por eso, uno de los ejemplos, uno de los elementos centrales es que ustedes documenten la experiencia y el objetivo. Entonces, en este caso, aquí lo que les pediríamos es que tengan mucho cuidado y que sí completen estos elementos que se ponen acá, porque si no, después la evaluación no se puede hacer. Por ejemplo, yo aquí preguntaría, en el caso de Maite, que es el que tenemos aquí a la mano, ¿cómo las reglas, cómo los procedimientos permiten que se alcance el objetivo del juego? Y nos iríamos a preguntar, ¿y cuál es el objetivo del juego? Explícitamente no está, lo hemos venido aquí platicando y está como implícito a lo largo de las cosas que ella ha dicho, pero necesitamos que queden muy explícitos para que nosotros podamos hacer las evaluaciones correspondientes. Entonces, ¿cuál crees que es el objetivo de tu juego, Maite? A ver. Entonces, conseguir un puntaje alto en cada nivel por medio de obtener un video largo que te genere puntos y de preferencia con la mayor cantidad de vidas posibles, ¿no? Entonces, va quedando más claro. Entonces, de esta manera, pues ya nosotros podemos empezar a encontrar esas consistencias y a partir de eso ya puede ser un poco más fácil la evaluación, ¿no? Porque no nos vamos a quedar solo con que parezca divertido, ¿no? Porque eso es
puede ser más ambiguo. Acuérdense que el aspecto de diversión depende mucho de los usuarios, de los jugadores específicos para los cuales está dirigido el proyecto. Entonces, ustedes nos tendrían que bueno, dar estos elementos que a nosotros nos permita poder hacer esta relación de cada uno de estos elementos con los objetivos del juego y a partir de todos estos, cómo van sumando hacia la experiencia. Entonces, la evaluación va a tratar de identificar estos aspectos. Todavía estamos afinando un poco la rúbrica, por eso me referí más a la anterior, para que ustedes entendieran cómo se va asociando. Al rato les mando un mensaje cuando ya esté publicada y entonces ustedes hagan claramente esta asociación. Pero como pueden ver aquí, esta es una pregunta este es un criterio que también va a quedar. El objetivo del juego es claro y para eso entonces nosotros necesitamos que este elemento sea primero muy claro y entonces después los otros aspectos puedan ser relacionados con el objetivo, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de todos estos elementos, estaban siempre descritos en términos de su relación con el objetivo. ¿Dudas? Si no hay más dudas, entonces, por eso es importante, bueno, este punto de la evaluación es un elemento central para que consideren cuando describan su documento y entonces en su documento describan estos elementos. Como pueden ver, si ustedes desde ahora van sumando y agregando información, pues ya es más fácil que después ustedes copien y peguen ya esto en su reporte final, que si no llevan tanta información, pues después les tocará trabajar trabajar más intensamente, quiero decir, para poder completar todos los aspectos. Pues si no hay más dudas, chicos, hoy terminamos temprano y entonces estaremos dándoles retroalimentación a sus propuestas, pero principalmente si tienen dudas, pues me escriben o nos escriben para que nosotros podamos irles ayudando a resolver estas dudas que pueden ser pequeñas, más grandes, como las que fueron poniendo aquí en el chat, pero que son importantes que las resuelvan para que puedan entregar su proyecto. A ver, ya apareció un mensaje. Entonces, ¿lo podemos entregar hasta el 5? Sí, lo pueden entregar hasta el 5, aunque, pues como hemos dicho, la fecha de entrega oficial es el 31. Nosotros empezaremos a revisarlos a partir del 6. Detengo la grabación.